empezando. Buenas tardes a todos. Gracias por estar conectados a nuestra sesión de hoy. El día de hoy vamos a tener el gusto de contar con la participación del doctor Juan Carlos Hernández Rivera. Él es investigador de tiempo completo, él está en Centro Médico Siglo XXI y nos va a dar el tema de hoy, que es la realización de una base de datos y su aplicación a SPSS. Muchas gracias, doctor. De qué, buenas tardes, gracias por la invitación. Bueno, pues básicamente pues vamos a presentar esto. Lo más relevante es una breve introducción. En realidad voy a dirigir la sesión sobre todo para que hagamos un ejercicio de cómo se tiene que hacer una limpieza de una base de datos. Justamente ayer me compartieron una base de datos en un protocolo que tenemos y hice la limpieza y básicamente les voy a ir diciendo algunas partes. Entonces, el 80% de la sesión prácticamente va a ser práctica, sobre todo pensando en sus protocolos y pensando en cómo tienen ustedes más o menos que estar organizando sus variables. La introducción que realicé para la presentación es básicamente qué es la estadística. Es una ciencia que utiliza los datos acerca de una población y con el fin único de describir estas características. Se puede hacer conclusiones acerca de ellas y se puede realizar la toma de decisiones. La estadística como tal va a ocupar no solamente el recolectar los datos, sino también el análisis y la interpretación de los mismos, y también una planeación de la recolección de los datos, pues prácticamente va a ser muy importante. Existen dos tipos de estadística y es donde finalmente prácticamente todo se engloba aquí. Uno, que es la descriptiva, que en el contexto de un artículo de investigación, en el contexto de un protocolo o incluso de un trabajo de tesis, pues básicamente se va a dividir en lo mismo, ¿sí? En la descriptiva, donde existe una presentación de los datos en forma de tablas y gráficas. Si uno voltea a ver un artículo de investigación, casi siempre son 4 las tablas que se presentan. Y la primera tabla casi invariablemente va a ser la tabla 1 de características basales de la población de estudio. Entonces, esto involucra mucho lo que es la estadística descriptiva y esto nos va a condicionar, pues, resumir los datos. No tiene un objetivo de hacer conclusiones a partir de los datos, simplemente mostrarlos. Y finalmente, después de esto, viene lo que es la estadística inferencial, que investiga o analiza una población partiendo de una muestra tomada con el objetivo de hacer conclusiones. Esta sí, generalmente, trata de hacer conclusiones, deducciones o inferencias acerca de la población que estamos estudiando. La inferencia de estas conclusiones generales parte finalmente de los datos, aunque normalmente siempre es una condición incierta. Y es ahí donde la estadística va a tener una importancia, sobre todo porque la estadística va a tratar de medir esa incertidumbre justamente y va a tratar de que esta incertidumbre sea lo menos posible. Y finalmente, entonces, tenga esta significancia estadística que siempre podemos observar y siempre podemos leer en los artículos o en los trabajos de tesis. ¿Dónde debemos de partir entonces para poder hacer una buena base de datos? Hay quien hace bases de datos directo en SPS. Yo prácticamente acostumbro siempre a hacerlas en Excel y hacer la transportación a SPSS. Y bueno, la parte útil que finalmente yo les voy a mostrar es cómo hacer justamente esta transportación y cómo tendrían que hacer un concepto que se llama limpieza de base de datos. Y esto se hace en Excel justamente. Entonces, vamos a partir primero de identificar nuestra unidad de análisis. Casi siempre el individuo es la unidad de análisis. Sin embargo, sobre todo en la estadística epidemiológica, hay algunas otras unidades de análisis, como pueden ser los hogares, parte de la encuesta nacional en salud, la ENSANUD. La unidad de análisis muchas veces puede ser el hogar, puede ser las ciudades, ¿no? También tenemos que, sobre todo, definir lo que son nuestras variables. A cada elemento de la población se le puede estudiar diferentes características y a estas características las vamos a llamar variables. Es muy importante que todos ustedes, cada que elaboren un protocolo de investigación, tengan muy bien definido
cómo van a manejar cada una de sus variables. Porque finalmente esta variable va a tomar a su vez un conjunto de prefijos de valores que van a ser llamados a su vez dominios. Y estos dominios van a tener distintas formas de interpretación dependiendo de lo que cada uno de nosotros busquemos. Y aquí les pongo dos ejemplos basados en la misma variable, pero con diferente dominio. En el caso, por ejemplo, de la edad, aquí quise yo poner el dominio tan bajo como puede ser un recién nacido, 0 años, o tan alto como puede ser incluso la gente que puede llegar a tener una alta longevidad, como pueden ser 120 años, por ejemplo. Y aquí, si lo estamos catalogando del 0 hasta el 120. Entonces, vamos a tener un dominio muy amplio y entonces el tipo de prueba estadística que vamos a utilizar en este caso, en esta variable, pues va a ser 1. Y si yo quisiera poner edad, pero entonces lo que a lo mejor a mí me llama la atención es entonces hacer una cuestión dicotómica, por ejemplo, en el caso, no sé, el paciente de menos de 60 años o más de 60 años tiene un riesgo, sobre todo de mortalidad en el contexto de adquirir COVID, pues entonces a lo mejor mi dominio solamente va a ser de 2 variables, ¿sí? De 2 datos. Generalmente aquellos menores de 60 años o aquellos que tengan 60 o más años. Entonces, una variable es importante que sepamos primero definir cómo la queremos nosotros y basado en cómo la queremos, entonces ahora sí poder aplicar la estadística que nosotros quisiéramos, ¿no? Prácticamente hay una premisa en investigación que si tú sobre todo algún paquete estadístico le metes basura vas a obtener, ¿no? Y eso es algo muy típico y muy clásico finalmente que se puede tener en la situación de estadística. Entonces tenemos que tener muy claro qué es lo que queremos y tenemos que tener muy claro y muy definido la variable y el dominio que queremos obtener de cada una de las variables. A modo de recordatorio, pues prácticamente existen las variables cuantitativas, que son aquellas que expresan o que tienen una magnitud y se pueden expresar con un número. Y de estas, pues vienen lo que son las continuas y las discretas, y en el caso de las continuas son aquellas que pueden tomar cualquier valor real, números enteros o finalmente fracciones, y los ejemplos clásicos, temperatura, concentración de glucosa, ¿no? 36.8, y en el caso de glucosa, no sé, 100.2, por ejemplo. Y en el caso de las discretas son aquellas que solamente pueden tomar valores enteros, número de hijos, accidentes en una carretera, etcétera, ¿no? Entonces, esto es básicamente a modo de recordatorio. Este recordatorio lo hago sobre todo porque al momento de irnos ya como tal al SPSS y antes de esto la cuestión del Excel, pues obviamente tenemos que definir cómo queremos nosotros manejar nuestras variables, ¿sí? Por ejemplo, temperatura, a pesar de que es una continua, porque finalmente le estoy dando un valor numérico, también la puedo poner como cualitativa. Esto es aquellos que tienen fiebre contra aquellos que no la tienen, ¿sí? Entonces, una variable puede tomar distintas connotaciones, finalmente dependiendo de lo que cada uno de nosotros vamos a querer. A modo de recomendación, pues siempre tomen números absolutos, ¿no? En el caso de la glucosa. Y bueno, ahorita en el SPSS, pues podemos hacer transformación de variables, etcétera, y esto les puede permitir a ustedes finalmente estudiar como ustedes quieran, prácticamente cada una de las variables. Existen también las variables cualitativas, que son características o cualidades de las unidades de análisis, y estas finalmente se pueden dividir en 2, en aquellas que son ordinales, que tienen como tal un orden predeterminado. En este caso, los ejemplos clásicos siempre son, por ejemplo, esta clasificación que puede ir desde leve, moderado, severo, o las cuestiones de nivel socioeconómico, bajo, intermedio, alto, etcétera. ¿Sí? Como tal, existe una situación de orden. Normalmente, una va a representar que pueda ser mayor que la otra. Y tenemos las variables cualitativas nominales que no tienen un orden como tal predeterminado, como puede ser el sexo, como puede ser la raza y muchos otros ejemplos que finalmente podemos determinar aquí en las variables nominales. Entonces, primero tenemos que establecer cómo va a ser el comportamiento de nuestras variables y también, posterior a esto, pues entonces el tipo de estadística que le pudiéramos aplicar a cada una de ellas.
Existen otros conceptos en que se relacionan con el concepto de intervalo y de razón. Esto gira, o esta gira en torno al cero. Si el cero es una condición absoluta o una condición arbitraria, o si el cero finalmente puede llegar a representar como tal una situación real, ¿sí? En el caso de las cuantitativas de intervalo, son aquellas que pueden ser ordenadas por categorías y se puede medir la magnitud de la distancia relativa entre las categorías. Algún ejemplo de esto es la altura de las personas respecto a una estatura promedio, o la escala de grados Celsius, o, por ejemplo, un ángulo de un triángulo, de un cuadrado, etcétera, también puede llegar a representar una variable de intervalo. En el caso de la altura de las personas respecto a una estatura promedio, es cuánto por arriba de esta estatura está, ¿no? O sea, una persona, a lo mejor el promedio es 1,60 y entonces está 2 por arriba del promedio, o está 0, esto es, no está ni por arriba ni por abajo, sino está exactamente en el promedio. Y esto pudiera ser esta situación del 0. Y las cuantitativas de razón, el 0 sí indica la ausencia del atributo. Esto es, si yo tengo un 0 en peso, es que no tengo como tal el atributo. Y proporciona la magnitud absoluta del atributo finalmente medido. No sé, bueno, ahorita si hay preguntas, no sé cuál sea normalmente la dinámica que ustedes aplican, pero bueno, si hay preguntas, si lo dejan al final o lo quieren hacer ahorita, pues con gusto no hay ningún problema. Después de esto, después de que finalmente obtenemos las variables, entonces tenemos que determinar el tipo de distribución que tenemos, ¿sí? Y para esto ubicamos lo clásico, que es la campana de Gauss o curva de Gauss, donde una desviación estándar representa el 68% de la distribución de la población de forma habitual, 95% 2 desviaciones estándar y 99% 3 desviaciones estándar. Y ya conociendo finalmente la distribución, la cual se establece por medio de dos conceptos, uno que es la simetría y otro que es la kurtosis. La simetría es una medida que nos permite identificar si los datos se distribuyen de forma uniforme alrededor del punto central. Esto es de la media aritmética. Ahorita vamos a ver un ejemplo donde vemos lo que es la simetría, ya sea una situación negativa o a la izquierda, o una condición positiva o a la derecha. Y la kurtosis, que esta medida determina el grado de concentración que presentan los valores en la región central de la distribución, y es un indicador de lo que es una curva, ya sea plana o picuda, propiamente, y en este caso va a estar representada finalmente por este grado de agudeza en la curva. Y dependiendo de ese grado de agudeza es normalmente lo que estamos hablando de kurtosis. Para fines prácticos se habla de asimetría y kurtosis más menos 2 en los paquetes estadísticos, en este caso SPSS, para poder hablar de una distribución normal. En el caso de que se rebasan estos valores, entonces estamos hablando de una libre distribución. Casi siempre se aplica el concepto de que aquellos que tienen una distribución normal es estadística paramétrica, aquellos que tienen una distribución libre, entonces es estadística no paramétrica. Y digo casi siempre porque, bueno, hay alguna controversia respecto a esto, hay algunos autores como Lascano que finalmente pueden no apoyar esta situación, pero bueno, eso es ya tema posiblemente de otra clase. Entonces tenemos bien determinado cómo vamos a manejar nuestras variables, y también la prueba estadística que finalmente nosotros podemos elegir, ¿no? O sea, que tendremos que aplicar finalmente a cada una de nuestras variables. En el caso de aquellas variables que finalmente se trata de comparar dos promedios, entonces tenemos que primero irnos a ver si es una distribución normal o una libre distribución, y dependiendo del tipo de variable que finalmente tengamos, entonces nos vamos a aplicar alguna de las pruebas. En este caso, TD-Student o las clásicas de Manning-Whitney o la prueba de Wilcoxon en caso de que sean muestras relacionadas. Para comparar tres grupos, pues lo clásico siempre es esto, la ANOVA o la situación de Kruskal-Wallis. Y en el caso de que tengamos muestras relacionadas, Friedman es prácticamente la prueba que normalmente apoya a la cuestión de las muestras relacionadas, en el caso de las cuantitativas, y que finalmente tengan una libre distribución. Y finalmente cada una de ellas, también la comparación de dos grupos, la comparación de tres o más grupos, o finalmente la correlación de las variables, también son algunos de las variables que finalmente tenemos que hacer, basados en la distribución y obviamente el objetivo del estudio. Aquí nada más faltaría la parte de supervivencia, que en este caso aplicamos
las tablas de Kaplan y Meier o las curvas de Cox. Y bueno, aquí quiero ya nada más entonces, en la cuestión como teórica que quise distribuirla de ese modo, quisiera mostrarles sobre todo el cómo a veces en ocasiones a uno como investigador le piden el apoyo sobre todo de las bases de datos. Quiero mostrarles cómo me llega una base de datos habitualmente y finalmente cómo se tendría que hacer entonces la limpieza de una base de datos. ¿Todos están viendo ya el Excel? Todavía está el PowerPoint. Ay, no me digan. Bueno, déjenme quitarlo. Ok. Ahí ya ven el Excel. Ya está. ¿Sí se ve el Excel ahí? Bueno, este es un Excel. Esto es habitualmente cómo nos llegan las bases de datos. Bueno, hablo en mi persona, sobre todo porque, pues, finalmente tenemos protocolos y esto es finalmente una base de datos de cómo llega. Esta es un trabajo de los pacientes que están en hemodiálisis y es una población de casi 1,800 pacientes donde se trató de saber cuáles de esos pacientes entonces tenían sospecha de COVID, cuáles sí, cuáles no, y finalmente se llegó a la situación finalmente de aquellos pacientes que se tenían sospecha de COVID en esas dos unidades de hemodiálisis, casi 1,800 pacientes dentro de su población total, y de ellos quedaron 161, de los cuales finalmente entonces la base de datos nos permite saber si estos pacientes eran sospechosos, finalmente fueron negativos o fueron positivos respecto a la situación de COVID. ¿Qué es lo que primero que se tendría que hacer normalmente en una base de datos? Pues obviamente viene el concepto clásico que se usa en investigación, que es la limpieza de la base de datos. Normalmente SPSS recibe lo más que se puedan números, ¿sí? Entonces, en el caso muy concreto, aquí tendríamos que hacer entonces nosotros comenzar nuestra limpieza de la base de datos. Casi siempre todo lo tenemos que ubicar. Yo siempre les recomiendo que la primera de sus casillas sea siempre el ítem o el número o el folio que finalmente le quieran asignar a su paciente. Nunca en la primera columna traten de hacer una situación de división. Hay quien pone, por ejemplo, así en la casilla F, por ejemplo, F1, a lo mejor pone sexo y después en la segunda línea ponen masculino, femenino y hacen esta situación. Normalmente casi siempre traten de poner una sola. Cuando se hace la transportación en el SPSS, la etiqueta que finalmente va a determinar eso va a ser todo lo que se encuentra en el renglón 1. Por eso no es como muy conveniente ir separando esto o que se tenga que poner, digamos, las divisiones de las variables dentro de los dos primeros renglones o de 3 renglones, ¿no? Casi siempre todo vaya, todas las etiquetas vayan siempre en el renglón 1. Y después de ahí viene lo que es entonces la condición de empezar a limpiar la base de datos. Siempre tratamos sobre todo de usar esto que le llamamos nosotros el filtro aquí en el Excel. Y posterior a esto, recordando que finalmente esto es tal cual llega a una base de datos, ¿no? Entonces, al observar nosotros esto, casi siempre entonces empezamos a filtrar. En este caso, el SPSS va a trabajar mejor con números, entonces vamos a seleccionar todos los que sean femenino. Si se fijan ustedes aquí, por ejemplo, pusieron en algunos casos femenina, femenino, algunos errores, sobre todo con doble N, etcétera. Entonces, con los números nos permite finalmente eliminar este tipo de errores. Hacemos la selección y finalmente vamos a hacer una asignación de alguno de los números de forma arbitraria de cada uno de los valores. Y en este caso, por ejemplo, femenino, pues yo lo quiero manejar como 1. Y masculino, entonces, pues quisiera yo manejarlo como 2. Entonces, yo ya voy a empezar lo que es mi limpieza de la base de datos. Hago entonces esta selección en el número 2. Y lo que les recomiendo es, casi siempre todo el mundo empieza a abrir otra hoja y aquí empiezan a poner sexo. Por ejemplo, es algo como muy clásico y le ponen 1 femenino. Esto es como algo que no les recomiendo mucho que hagan. Casi siempre lo más recomendable entonces es que ustedes
quiten ya la selección del filtro y aquí mismo ustedes empiecen a poner lo que son sus etiquetas, ¿sí? Casi siempre esta es la recomendación, donde 1 es femenino, 2 es masculino, y ustedes van a ir guardando sus etiquetas y esas etiquetas les van a permitir a ustedes, pues obviamente empezar a tener un mejor control en una sola misma ventana del Excel, ¿no? En el caso, por ejemplo, de esta otra variable que es diabetes, casi siempre el no y el ausente se maneja como cero en una cuestión arbitraria en las bases de datos. Y bueno, basado en esta condición arbitraria generalizada que se ha dado, pues entonces la ausencia o el no dentro de la misma base de datos, pues la vamos a manejar como cero. Y el 1, habitualmente, casi siempre se maneja el sí o el presente, se maneja como 1. Entonces vamos a ir haciendo esta limpieza justamente de lo que es la base de datos. Ahorita les voy a mostrar ya la base de datos limpia, lista para ser transportada al SPSS. Entonces, vamos a empezar entonces a hacer estas limpiezas de bases de datos. En este concepto, pues volvemos a la situación de insertar un comentario, donde 0 va a representar el no y el 1 va a representar el sí. Y prácticamente vamos a ir poniendo nuestras etiquetas. Cada que quisiéramos consultar una etiqueta, pues es nada más ponerse en la casilla correspondiente y nos va a ir diciendo la etiqueta, ¿sí? Voy a minimizar un poquito esta y les voy a mostrar ahora ya la base de datos limpia. Esta fue ya la base de datos que en este caso realicé ya con la limpieza. Finalmente, entonces, tenemos la situación del sexo, tenemos también todos los otros, todo prácticamente dentro de los números, y la condición, lo más que se pueda poner en números, pues lo tenemos aquí. En el caso de la sintomatología de los pacientes, por ejemplo, de esta base de datos, que es, insisto, los pacientes en hemodiálisis que tuvieron COVID, pues aquí vamos a manejar todo como presente ausente, como sí o no, dentro de las variables que finalmente tenemos. Y en el caso de vamos a ver este otro ejemplo. En el caso, por ejemplo, de estas variables, por ejemplo, aquí tenemos creatinina. Algo que también se tiene que hacer dentro de la limpieza de la base de datos es justamente tratar de buscar algo que se llaman datos aberrantes. Los datos aberrantes son aquellos que no tienen como una plausibilidad biológica. ¿A qué me refiero con esto? Que posiblemente no es posible tener una hemoglobina de 150, por ejemplo. No es posible tener una hemoglobina de 0. Ajá. Entonces, no es biológicamente compatible con esto. Entonces, hacemos la selección, por ejemplo, de la variable. Tenemos hemoglobina en este caso. Y casi siempre cuando yo hago el filtrado por medio del Excel, entonces me lo va a dar de forma ordenada. Y aquí vemos nosotros, por ejemplo, un 0, que entonces tendríamos que nosotros voltear a ver esa casilla. Y tenemos, por ejemplo, aquí en este caso 152, 149, 76 de hemoglobina. No tiene como tal una razón biológica de ser. Y entonces, al momento de captar, de que nosotros estamos captando nuestros datos, pues es obviamente que nos puede llegar a pasar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues obviamente tratar de voltear a ver y seleccionar todos aquellos datos que pueden ser potencialmente aberrantes, como pueden ser aquellos que no lo tienen, aquellos que están pendientes, aquellos que están vacíos y aquellos que pueden ir muy al extremo y que nosotros pudiéramos considerar que eso no tiene ese sentido lógico. Vamos a hacer la selección. En este caso vamos a tener 14 de los 261 registros en este contexto, del contexto de la hemoglobina. Si nosotros fuimos los responsables de hacer la base de datos, entonces nosotros tenemos que tratar de determinar si este valor realmente es el correcto o no. Si ustedes no son los responsables de la base de datos, lo correcto es entonces empezar a hacer un listado donde ustedes estén haciendo mención de cada una de las variables, donde entonces, por ejemplo, este 152, que aunque para mí pueda ser muy sencillo agarrar y decir es un 15.2, porque es hemoglobina, en realidad lo más correcto, o lo éticamente correcto, de acuerdo a las cuestiones de investigación, sería que quien hizo la base de datos sea quien haga estas correcciones. Y obviamente nosotros, en este caso, como analistas de la base de datos, pues obviamente tratemos de señalar lo que son estos datos aberrantes. En este caso, por ejemplo, no es posible tener una hemoglobina de 0. Pero es más bien porque la persona que lo llenó, pues dijo, no está el dato, o sea, no tengo el dato. Entonces se atrevió a poner un 0.
Y obviamente esto no es posible. En el contexto estricto, pues prácticamente yo lo que hago, por ejemplo, aquí es que me comunico con la persona que hizo la base de datos y entonces le pregunto sobre estos datos, sobre estos 14 pacientes en el contexto de la hemoglobina. ¿Realmente estos son los datos? Si no se reúnen los datos, no es posible obtener la información, pero para nuestro estudio es importante, entonces para afuera todos esos pacientes, o sea, van para afuera los 14. Si en el contexto estricto me dice esta persona es que en lugar de 152 es 15.2, pues se corrige. En este caso 7.6, pues se corrige, en lugar de 76, 7.6 y así cada uno de los valores. Entonces tienen ustedes que empezar a hacer esa limpieza de la base de datos. Insisto, esta es la base de datos de cómo llega ayer y esta es la base de datos ya en el contexto del día de hoy, después de la limpieza de la base de datos. Si nos vamos finalmente a analizar la base de datos, entonces la vamos a tener así. Si más o menos recuerdan, la base de datos tenía 261 pacientes. En este caso, por ejemplo, tratamos de ver cuántos pacientes se tienen y nada más para ponernos en el contexto, se quedaron al final para el análisis 250 pacientes. Y esto, si ustedes lo quieren manejar en la gráfica 1, casi siempre la gráfica 1 de cualquier artículo de investigación puede ser la selección de los pacientes. Entonces, por ejemplo, en este trabajo, que estamos hablando de un universo de la población de 1,800 personas en hemodiálisis, en 2 unidades de hemodiálisis subrogada, tenemos 261 con sospecha de COVID. Vamos a después bajar otra línea donde digamos que el análisis se hizo con 250 y una línea lateral donde vamos entonces a señalar que 11 de los pacientes fueron excluidos del análisis final porque no se reunieron todos los datos o la gran mayoría de los datos del paciente de forma en particular. Podemos tener algunas ausencias en algunos de los otros datos, si es más del 80%, dependiendo del tipo de distribución, se pueden llenar con la situación de la media o la mediana. Si es en el caso de una variable cualitativa, se puede llenar con la moda. Y en el caso muy extremo, si esta deficiencia, sobre todo de algunos valores, como en este caso, por ejemplo, la albúmina, que la carencia es mucha de datos, normalmente se puede hacer un análisis de los datos. Si no representa una cuestión significativa, podemos omitir la variable al momento de los resultados, o también incluso es válido mencionar que en el caso de la variable albúmina solamente contamos con el 40% de los datos y que entonces no se permite o no nos permitió hacer un análisis, sobre todo por la poca cantidad de datos que se puedan obtener. Esto es en el contexto estricto de algunas de las variables, ¿sí? Si nuestra variable no tiene mucha importancia. Si nuestra variable tiene posiblemente mucha importancia, como puede ser en este caso la saturación de oxígeno al momento de la referencia, entonces posiblemente sí vamos a señalar que a pesar de los pocos datos que se pudieron obtener, la variable es muy importante que sí la vamos a manejar al momento de elaborar las tablas descriptivas y posiblemente en la estadística inferencial pues también lo podamos hacer, ¿sí? Entonces, básicamente aquí ya tenemos limpia la base de datos con unos y ceros y obviamente con la situación de saber qué significa cada una de ellas. ¿Qué es lo que vamos a hacer después? Pues bueno, prácticamente lo que vamos a hacer después es entonces transferir nuestra base de datos de Excel hacia el SPSS. En el caso de desenlace, por ejemplo, que quisimos manejar mejoría y defunción, entonces también vale la pena tratarlo o manejarlo de este modo. Y ahorita, básicamente, donde lo vamos a hacer ya de forma más etiquetada va a ser sobre todo en el SPSS. ¿Qué es lo que sigue? Entonces, vamos a cerrar, obviamente, la situación del Excel, pues no guardamos cambios, cerramos también la situación del Excel aquí, no guardamos ningún cambio, perdón. Y después de ahí nos vamos a... Ay, Dios santo, ¿dónde está? Bueno, dejen abrir el SPSS. No sé qué versión tengan todos. Ahorita está la versión 25, ya salió la 26 en inglés. Entonces, pues la verdad es que ya tiene algunas situaciones ahí importantes. Déjenme, ya nada más les comparto mi pantalla nuevamente. Ok, ahí ya es visible el SPSS.
Sí, ya se ve. Bueno, ya hicimos entonces el Excel, ya hicimos la limpieza de la base de datos, ya lo pusimos en números, ya tuvimos el etiquetado en el Excel. Y posterior a esto, entonces nos vamos a abrir nuestro SPSS y posterior a esto vamos entonces a abrir, nos vamos a la bandeja de archivo, posteriormente a abrir, después de ahí en datos. Si se fijan, aquí siempre les va a aparecer el SPSS, aquí como el tipo de archivo. Yo les recomiendo que siempre se vayan a la situación del Excel y busquen finalmente dónde tienen su Excel. En este caso yo lo dejé en el escritorio, pensando en la clase justamente de hoy. Selecciono la carpeta, el archivo que quiero yo obtener, que es el COVID en hemodiálisis subrogada, que fue ya con la limpieza de las variables y cómo yo quiero empezar a estudiar nuestras variables. Y entonces abro el archivo. Aquí le pongo aceptar y finalmente me van a aparecer dos pantallas. ¿Sí están viendo las dos pantallas del SPSS? Bueno, es No, una se dejó donde de viene... compartir la pantalla. Ah, se dejó de compartir. Ay, voy. Listo. ¿Ahí la ven? Ahí está, sí. Sí, ahí se ve. Bueno, entonces ya voy a tener entonces lo que son las dos vistas del SPSS, que es la vista de valores y que es la vista de variables. ¿Qué es lo que seguiría aquí? Pues obviamente yo ya tengo la situación de sexo, edad, tengo todas mis variables de lo que es el primer renglón del Excel. Si yo quisiera iniciar ya mi análisis aquí, que casi siempre iniciamos nuestro análisis estadístico con analizar y estadísticos descriptivos y nos vamos inmediatamente a frecuencias, y yo manejo la variable sexo, por ejemplo, la meto, y casi siempre yo quisiera, en este caso, como es una variable de tipo, es una cualitativa, pues obviamente lo que son los estadísticos en este caso no van a aplicar. En el caso de los gráficos, pues aquí a lo mejor sí me van a ayudar mucho, porque entonces me va a arrojar lo que son en el gráfico de barras o en los gráficos circulares, me va a arrojar lo que son las frecuencias o los porcentajes. Yo les recomiendo siempre frecuencias, sobre todo porque los porcentajes casi siempre son mostrados en las tablas de frecuencias, entonces no les recomiendo alguna otra ventana. Quiero mostrarles esto, sobre todo para que entonces lo importante sería lo que sigue, el etiquetado, nada más como para que se den una idea. Entonces, si ustedes conocen perfectamente sus variables, 1 femenino, 2 masculino, pues dan por hecho entonces ya esta gráfica. Pero si ustedes quisieran hacer entonces un mejor análisis, pues lo más correcto sería empezar a hacer el etiquetado. El etiquetado lo van a hacer finalmente donde viene la situación de los valores. Y en este caso, perdón, en etiqueta. Y en este caso, por ejemplo, sexo, si eran valores, perdón. En este caso, sexo, el valor 1, quedamos que había sido determinado como femenino, añadir, y como masculino. Y volvemos otra vez a añadir. Y ponemos aceptar. Aquí finalmente ya me muestra lo que es el etiquetado. Entonces yo ya sé que sexo va a estar etiquetado finalmente como 1 femenino y como 2 masculino. ¿De acuerdo? Si yo quiero entonces ahora hacer el análisis, pues puedo hacer nuevamente todo lo que es el seguimiento que se había hecho de analizar, estadísticos descriptivos, frecuencias, pero también me puedo ir a esta otra pestañita donde finalmente me sale todas las otras pruebas que yo ya he realizado con anterioridad, en este caso frecuencias. Yo ya tengo sexo aquí y como ya hice la modificación, prácticamente lo único que tengo yo que hacer es aceptar. Y inmediatamente entonces ya me sale con el nuevo etiquetado, femenino, masculino. Y ya finalmente me dice aquí lo que son los porcentajes y voy a empezar yo entonces a utilizar lo que son los gráficos. Los gráficos que finalmente me aparecen aquí, que con el botón derecho podemos entonces nosotros empezar a editar finalmente el contenido de estos gráficos, ya sea que lo haga en la misma ventana o en alguna otra ventana. Y aquí en los gráficos finalmente yo puedo poner normalmente el título que yo quiera, pues prácticamente vamos a empezar a jugar con la edición finalmente de cada uno de los gráficos. Aquí la situación de frecuencias, aquí podemos poner gráfico 1, frecuencia de sexo en pacientes infectados por COVID. En hemodiálisis, ¿sí?
Y entonces, pues prácticamente voy a tener eso. Puedo cerrar esto y esta, al ser una ventana alterna, al momento de cerrarla, prácticamente se guardan los cambios aquí en resultados. Ya para que ustedes vayan haciendo también incluso que vayan ustedes guardando, eso es también igual a lo mejor una sugerencia. Yo primero lo que hago es un análisis general de cómo se dividen las variables y posterior a esto, entonces ya después empiezo los análisis para hacer la diferencia de medias o la comparación de medias, ya sea con TestStudent, Chi Cuadrada, Udemy y Whitney, etc. Entonces, este es un modo. Por ejemplo, ¿qué es lo que me interesa a mí finalmente de esta base de datos? Pues obviamente el desenlace, cómo se comporta el desenlace. Pero el desenlace todavía no lo he etiquetado. Perdón, sí. Juan Carlos, pero creo que no se está viendo como los datos completos. Nada más estamos viendo como la tabla, pero los demás gráficos no los estamos ¿no viendo. salen? No sé por qué. No. Dios santo. A ver, ¿cómo le haremos? ¿Cómo será? O sea, está como en la misma pantalla, es que no. Ahí ya como que traté de minimizar, se ve eso minimizado, lo que es la vista de valores, la vista de variables. ¿No? ¿Qué se ve ahorita ahí? ¿Se ve la lista de variables? ¿Como la mitad? Sí. Ok. Y si entonces yo abro la pestaña, aquí se abre una pestaña del etiquetado de valores. ¿Sí se está viendo? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Ahí se ve? Sí, esa sí se ve. Ok. Entonces, ¿ya se empieza a ver? Sí. Sí, ahí se ve completo. Bueno, entonces yo me voy, entonces tengo toda mi lista de variables. Debí de haber cambiado la imagen donde estoy ahí en la foto. Tengo entonces lo que son las variables, que en este caso pues ya etiquetamos lo que fue sexo. Ustedes tienen que empezar a etiquetar cada una de sus variables. Por ejemplo, en este caso diabetes, que quedamos que el 0 siempre representaba ausencia o no. Y que en este caso, por ejemplo, el valor 0, la etiqueta le vamos a poner que no y lo vamos a añadir. Si ven donde estoy haciendo el etiquetado, ¿verdad? ¿Sí están viendo la de etiqueta de valores? Sí. ¿Sí? Ok. Y luego viene la etiqueta donde le pongo un 1 y le pongo que sí, le pongo añadir y finalmente le pongo aceptar. Entonces ya esto. Aquí ahorita me estoy yendo, entonces bajo un poquito, tengo la variable desenlace, que es finalmente la que la que yo quiero hacer la comparación. O sea, ¿cómo fue el comportamiento de aquellos pacientes que viven contra los que fallecen en hemodiálisis? Y también, sobre todo, conocer cuántos de esos 250 al final del análisis son los que viven y son los que mueren. En este caso, por ejemplo, los pacientes que tienen el 1 fueron etiquetados como mejoría y le pongo añadir, y aquellos que tienen el 2 le pongo fallecido, le pongo añadir y pongo el aceptar. Entonces voy a tener entonces lo que es la variable 35, que es desenlace, y tengo el etiquetado. Como ya recordamos, me voy a lo que es esta bandeja que tenemos aquí, al lado de lo que es la impresora, y aquí vienen frecuencias. Saco la variable sexo, me voy hasta abajo, donde está la variable desenlace. Yo ya sé que puse aquí en gráficos y me pongo en aceptar. Entonces, yo ya sé cuántos tuvieron una mejoría. Sí ven esa otra tabla de resultados, ¿verdad? No. ¿Sí la ven? De resultados no. No, nada más se ven los datos generales. Ay, Dios, a ver, es que no sé qué está pasando entonces. ¿Ahí no la están viendo? ¿Ahí no la ven? Donde dice resultados y luego viene la gráfica de desenlace. ¿Sí la están viendo? No. No, gráfica no se ve. Dios, entonces, Hay que volver a Solo se ven las celdas. esa parte. Ya. No, es que ya me fui como al análisis de resultado. Dice resultado 1. No, ahí no se ve. No. No. Dios santo, ¿cómo le hago? ¿Alguien le sabe al Darle Zoom cómo se tiene que arreglar esto? Porque tengo dos ventanas, por decirlo así. Tengo la ventana donde están las variables y tengo la ventana. Luego se puede arreglar dejando de compartir pantalla y volviendo a compartir. Ok. A ver, vamos a ver. Ajá. Vamos a ver.
Ok. Y mejor en vez de compartir una ventana, Ya es se ve. compartir la pantalla completa. Ah, Ajá, es que ahí está bien. me aparece en verde y dice está compartiendo la pantalla. Sí, ya. ¿Sí? Ahí, Sí, ahí ya ven es que a cómo sale veces el uno gráfico, como que ¿verdad? De comparte desenlace. por ventanas. Sí, Ah, ok, sí. ok. Bueno, Sí, ahí se ve el gráfico ahí y ya ya se ve no el se ve gráfico. Bueno, ok, Vale. aquí ya, sí, los escucho. Ya se ve, ¿verdad? Ya. Sí, ok. Sí, Entonces, tenemos esta tabla, este resultado 1, que entonces vamos a tener lo que es el desenlace y que en este caso, por ejemplo, vamos a tener mejoría, fallecido, cuántos tuvieron mejoría, que son 188, que representa el 75.2%, y en el caso de fallecido, 62, 24.8%. Entonces, vamos a empezar a tener lo que es... Ah, luego me aparece una pausa que dice, su función de compartir las pantallas está en pausa. A lo mejor es eso, ¿verdad? Por eso no se ve después. sí, Pero, ¿y como luego que cómo, sería cómo le una hago fila. después? Ah, ya la encontré. Está muy extraño esto. Bueno, es que en SPS. Ahorita, ¿cuál están viendo? ¿La de las variables? ¿La vista de variables? Sí. Sí, Sí. ¿verdad? Ok, bueno. ¿Para qué nos va a servir todo esto? Pues entonces ya después voy a empezar a cruzar la información. En este caso, por ejemplo, yo teniendo una variable cualitativa como puede ser sexo, entonces me voy a analizar, me voy a estadísticos descriptivos y normalmente las tablas de contingencia, que la más clásica es la tabla de contingencia de 2x2, sin embargo puede haber muchas tablas de contingencia, 2x3, 4x5, lo que ustedes gusten, ¿no? Cualquier combinación. Pero básicamente la tabla de contingencia más común es la tabla de contingencia 2x2. Esa normalmente la vamos a sacar con una prueba estadística que se llama chi cuadrada. Ajá, las variables cualitativas, normalmente explotamos entonces chi cuadrada. No sé, traten de traer a la mente las pruebas estadísticas que usamos, dependiendo de la variable y la distribución, y entonces esta es la que nos va a permitir entonces poder determinar la comparación de medias, ¿sí? Chi cuadrada nos va a permitir comparación de medias. Entonces, estadística descriptiva, y en este caso vamos a irnos a tablas cruzadas, que son las tablas de contingencia. En las tablas de contingencia, entonces yo voy a tener lo que son las filas y las columnas. Casi siempre en columnas, ustedes traten de desarrollar lo que es su variable de estudio. En este caso, mi variable de estudio es desenlace. Entonces me voy a desenlace, la cual ya etiqueté y la cual ya tengo dicotomizada, desenlace, y en este caso después me voy a sexo, y que la voy a poner en filas. Después de ahí me voy entonces a las otras viñetas que tenemos, que son el estadístico, normalmente chi cuadrada, y en este caso hay otras pruebas, como puede ser obviamente los odds ratio, pero en este caso ustedes pueden ya empezarse a dar una tendencia si ustedes hacen la selección de riesgo, ¿sí? Vamos a poner continuar, y en el cuestión de casillas, casi siempre ustedes pongan lo que es esperado, pongan filas, columnas y total. Van a poner aceptar, y casi siempre, a modo de sugerencia también, pues mostrar los gráficos de las barras agrupadas, sobre todo para que vean ustedes cómo se va distribuyendo. Entonces le ponen aceptar. ¿Se vio sí se está viendo la de resultados o no? No. Ay, Dios. A ver, No. entonces... Hasta aceptar nos quedamos. ahí sí la están viendo. No, solo la No. Dios. A ver, me voy a... Se debe ver abierta otra ventana. Ya me salí y voy a compartir directo. Ahí ya están viendo lo que inicia con tablas cruzadas. ¿Sí lo están viendo así? Ya. Ok. Sí. Entonces, aquí en tablas cruzadas, pues obviamente entonces esta es la tabla de chi cuadrada, donde entonces yo busco mi desenlace. Bueno, al momento de publicar, cuando ustedes vayan a publicar, o si alguien ya ha publicado, más o menos tiene que ubicar que la tabla 2 es la tabla comparativa de la maniobra que estoy realizando o del desenlace que estoy buscando, etcétera. Entonces ya me va a hacer la situación comparativa con, obviamente, la diferencia de medias. Y aquí es donde entonces voy a empezar a usar yo mi chi cuadrada, mi TEDstudent, mi Udemy Whitney, etcétera. Entonces, en este caso yo quiero saber si el desenlace tiene alguna relación con el sexo. En este caso, el desenlace de mejoría con sexo femenino o con masculino, o el desenlace fallecido con sexo femenino o el masculino.
Y pues me voy a, obviamente, a interpretar el valor de chi cuadrada, que en este caso es no significativo y significa, lo que nos traduce finalmente este dato de punto 336, es que finalmente no existe una diferencia entre los grupos, ni en relación con el desenlace, ¿sí? Ahora, voy a dejar de compartir esta. Esto es en el caso de las variables cualitativas. Ahorita les voy a explicar un poquito de las cuantitativas. Ahorita ya están viendo nuevamente lo que es la base de datos. No, dice tablas cruzadas. Ay, Dios santo de mi vida. Es la de... Pues esta. Ahora sí ya la están viendo. Ya. Ok. En este caso, por ejemplo, pues yo quisiera entonces analizar una variable cuantitativa, que en este caso, por ejemplo, es hemoglobina. Entonces, en hemoglobina, pues casi siempre no hay problema si no pongo yo valores. Aquí lo importante finalmente en estos datos siempre es determinar la anchura y los decimales que finalmente tenemos. Si ustedes se fijan, por ejemplo, en creatinina tiene una anchura de 31 y tiene decimales de 15. Es sumamente muy amplio. Y de repente, no sé si les ha pasado que hacen un análisis en el SPSS y resulta que trae 3 puntos y 15 ceros. Justamente es por esto, entonces lo más conveniente es que ustedes ajusten esta variable y que en este caso, por ejemplo, puedan dejar 2 decimales y que en el caso de la anchura, 3, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, yo les recomiendo, en el caso de las variables cuantitativas, siempre tratar de modificar lo que es la anchura y los decimales. Y en este caso no hay problema si finalmente existe o no la situación del etiquetado, porque finalmente no lo necesitan. Ahorita les voy a decir en qué momento posiblemente sí pudieran etiquetar sus variables. Después, entonces, nos vamos a analizar, nos vamos a estadísticas descriptivas. Y entonces yo quiero hacer una estadística descriptiva, finalmente, de ver cómo se comporta la hemoglobina, dependiendo del desenlace. Puedo hacerlo por medio de la estadística descriptivo en explorar, pero también lo puedo hacer en comparar medias. Que en este caso la hemoglobina, como son muestras independientes, entonces tendría yo que irme a comparar medias, prueba T para muestras independientes, porque finalmente el desenlace de muertos y fallecidos es independiente. Y entonces, ¿cuál es la variable de prueba? La variable de prueba en este caso, pues obviamente va a ser la situación de la hemoglobina y quiero analizarlo en relación con el desenlace. Voy a poner las opciones, aquí prácticamente no me sirve y vamos a definir los grupos. El grupo 1, que es, si ustedes recuerdan el etiquetado, el 1 es mejoría, que en este caso el grupo 1 sería mejoría, y el grupo 2 es aquellos pacientes que fueron fallecidos, ¿sí? Entonces yo ya tengo el desenlace y vamos a poner aceptar. Entonces, aquí vamos a tratar de ver cómo se encuentra la distribución finalmente de la hemoglobina de aquellos pacientes que tuvieron mejoría contra aquellos pacientes que fallecieron, ¿sí? En este caso son 188 que tuvieron mejoría y tuvieron una media de 9.13 contra aquellos que fallecieron con una hemoglobina de 0.04, ¿sí? Y aquí vamos a tener cómo se encuentra finalmente esta variable y estamos aplicando lo que es la prueba de TED Student. ¿Existe diferencia entre las medias? No, no existe una diferencia entre las medias. Esto que dice significancia bilateral es lo que nos va a dar el valor de P. Entonces, cuando yo esté redactando mi tabla 2 de mi artículo, de mi tesis. ¿Perdón? Otra vez no se está viendo. Ay, Dios, no se ve. Ya, voy hacia... Otra vez se está viendo sí. El resultado. No. Voy. Es que tengo que aprender esto del Zoom. Ahí ya se ve. Resultado 1, prueba T. ¿Sí? Ahí se ve lo de prueba T. Sí. ¿O no? Sí, ya. Ok, entonces tengo lo que es la prueba T o el TED Student. Y finalmente, entonces, lo que les comentaba, cuál es la relación que tiene la hemoglobina con el desenlace y finalmente cuáles son las medias de los grupos. En este caso, la hemoglobina para aquellos pacientes que tuvieron mejoría, 9.13, la hemoglobina para aquellos pacientes que fallecieron, 9.04. Y vamos a tener la significancia estadística, que la vamos a ver aquí, con la situación de la significancia bilateral, que este sería el valor de P, el cual se interpreta como no significativo y el cual traduce entonces que no existe una diferencia entre los grupos.
¿Sí me explicó? ¿Sí? Bueno, luego, entonces nos vamos, déjenme irme a la otra pantalla. Nos vamos nuevamente a la pantalla de vista de variables, donde entonces podemos incluso nosotros empezar a jugar con nuestras variables. Existe esto que se llaman transformar, y después de esto nos vamos a algo que se llaman recodificar, ya sea en la misma variable o en distintas variables. La recomendación es que sea siempre en distintas variables. Si ustedes les ponen en mismas variables, al momento que ustedes le den el aceptar, todos los valores que ustedes tenían se pierden. Entonces, siempre es en recodificar en distintas variables. Obviamente van a poner recodificar en distintas variables y van a tener entonces, si se ve otra pequeña como icono que se abrió, ¿sí lo están viendo? Sí, se apareció. Sí, ok. Selecciono hemoglobina, porque es la que yo quisiera a lo mejor modificar. Y entonces pongo hemoglobina, pero a lo mejor resulta que quiero seleccionar a aquellos pacientes que tienen más de 10 y menos de 10. Entonces le pongo hemoglobina 10. Donde dice nombre va a ser el que va a aparecer justamente en su extremo izquierdo. Y ese no acepta espacios, no acepta algunos símbolos en particular. Entonces, casi siempre todo tiene que ir compacto. Pero donde dice etiqueta, que es lo que va a aparecer en los gráficos, ahí sí les recomiendo que ustedes lo pongan libre, como a ustedes les gustaría. En este caso va a ser hemoglobina, 10 gramos sobre decilitro, y nos vamos entonces a valores antiguos y nuevos. Están viendo una tercera pantallita que dice recodificar en variables diferentes, valores antiguos y nuevos. Sí. Ok. Aquí entonces aparecen los valores como tal, si yo tuviera 1, 2, 3, 4, o si yo tuviera ya, sería, si es muchos los datos, entonces puedo irme al manejo de los rangos. Entonces, si yo quisiera dicotomizar mi variable hemoglobina en menos de 10 y más de 10, entonces me voy a la situación de rangos, donde por debajo de qué valor voy a tomar en cuenta, pues por debajo de 9.999. Y a ese le voy a poner el valor 1 y le voy a poner añadir. Como yo sé que todo el resto de los valores está por arriba del 9.999, entonces le voy a poner todos los demás valores van a adquirir el número 2. Si yo quisiera hacer 3 grupos, entonces sí me convendría seguir manejando de lo bajo hasta lo más alto. Esto es del 10.000 al, no sé, 11.999. Pero en este caso yo quiero nada más dicotomizar, entonces el menos de 9.999 y el resto de los valores me es más que suficiente para poder yo establecer mi condición dicotómica. Le pongo aceptar y después de aceptar le voy a poner en cambiar. Ya cuando me hace el cambio, ya me lo acepta y me lo acepta el programa, pero ahora yo tengo que confirmar esa aceptación. Y este valor finalmente me lo va a dar, si ven la hoja de resultados, creo que no, ¿verdad? No. Me parece que no. Y ya están viendo nuevamente lo que es la vista de variables, sí. Sí. Sí, ok. Aquí me aparece Sí, entonces es lo que es... ¿Sí? Ahí ya no lo escuché. Y aquí voy a volver a etiquetar mis valores. Recuerden que al 1 había sido aquellos pacientes que tenían menos de 10 de hemoglobina. O sea, aquellos pacientes que tenían 9.999. Menos de 10 gramos sobre decilitro. Y le vamos a poner añadir. Y aquellos que tenían el 2 era 10 o más gramos. 10 o más, 10 gramos sobre decilitro o más. ¿Sí? Y ahí le vamos a poner el 2, entonces le vamos a poner aceptar. Y finalmente, cuando yo quiera hacer el análisis de esta variable, por ejemplo, que habíamos acordado que eran frecuencias, voy a sacar desenlace y la variable que acabo de modificar casi siempre aparece hasta el final, que es hemoglobina de 10 o más. Y como yo ya sé que había puesto aquí, entonces le voy a poner aceptar. Y entonces me aparecen aquellos pacientes que tienen menos 10 de hemoglobina y aquellos que tienen 10 o más, que en este caso son 78, 172. Esto es nada más un ejemplo de cómo pueden hacer la modificación de sus variables. Si se fijan, hemoglobina, al momento que yo transporté del Excel al SPSS era cuantitativa,
pero ya para fines prácticos del análisis, pues a lo mejor yo la quiero dicotomizar y entonces esto me permite hacer dicotomización en mis resultados, ¿sí? Y obviamente, pues después el guardar nuestros datos. No sé si, pues estamos prácticamente sobre el tiempo, no sé si tengan dudas, preguntas, prácticamente esto se puede uno llevar muchas horas, pero no sé si tengan ustedes alguna duda, pregunta respecto a esto. O no sé cuánto es el tiempo. Sí, sí era una hora, ya lo supe. Sí. No, sí, sí está bien. Entonces, sí, porque igual nos podíamos aventar más, pero también respetar el tiempo finalmente que ustedes tienen. Entonces, pues no sé si hay alguna duda, pregunta respecto a esto. Sí quedó claro cómo tienen que hacer la transportación del Excel al SPSS, alguna duda que tengan, no sé. Hola, doctor, buenas tardes. Yo tengo una Buenas duda. tardes. Sí, Por ejemplo, cuando nos comentaba que en el SPS solo son variables numéricas. Bueno, cuando te lo transportas lo pasas como en números. lo Pero, por preferible, sí. ejemplo, el nombre y el número de seguridad social y esas cosas, ¿se recomienda ponerlo o mejor se omite cuando se pasa al SPS? Porque finalmente, bueno, como no se analiza ni nada, pero no sé ahí qué recomienda usted. Sí, obviamente si no se va a hacer un análisis, lo más recomendable, lo que siempre yo siempre les comento y es como también alguna recomendación que se da mucho, sobre todo en la cuestión ética, es que su base de datos inicial, pues siempre la tengan ahí. O sea, cualquier modificación, ya sea que le pongan fecha o que le pongan número, la verdad es que esto pasa siempre, no sé, en los protocolos, en las tesis, ¿no? O sea, tesis, modificación 1 y llegan hasta la 20, ¿no? Y exactamente, en las bases de datos pasa exactamente lo mismo. Siempre se tiene que tener la base inicial, la base en cuáles arrancaron ustedes y posteriormente ir haciendo la situación de modificaciones. Yo, en lo personal, siempre opto por la fecha. Entonces, en este caso, por ejemplo, si ustedes dicen, bueno, no vale la pena transportar el nombre, el número de seguridad social, algunas variables en particular, está bien, pero siempre traten de conservar el Excel inicial y ya después de ahí, obviamente basado en su IDEM o en su folio o en su número progresivo, que entonces les permita, si ustedes dicen, híjole, ¿y qué paciente era? O etcétera, entonces les permita poderlo identificar claramente en su base de datos inicial. Pero no es necesario. O sea, si no considera pertinente una variable en particular, como puede ser el nombre, el número de seguridad social, no hay ningún problema en que la omita al momento de transportarla. Gracias. También si quieren pueden poner sus dudas en el chat, igual las leemos si no quieren decirlas y hablada. Yo tengo una pregunta. Para las gráficas, para fines de publicación de un artículo, ¿son de suficiente calidad, digamos, los gráficos que nos da el SPSS o recomiendas algún otro programa? Híjole, la verdad es que los gráficos, por ejemplo, del Prisma o los gráficos del Stata, en lo personal a mí me gustan más, pero yo honestamente no tengo mucha experiencia en manejo de Stata. Tengo el Stata 14, pero no tengo mucha experiencia y obviamente el Prisma ofrece unas gráficas preciosas. Entonces, igual también ahorita estoy como en esta parte de aprendizaje, tanto del Stata como el Prisma, que dan gráficas muy bonitas, pero en realidad no difiere como, más bien los editores no se ponen como muy intensos en algunas revistas. Hay algunos editores de algunas revistas que piden los gráficos como tal en el SPSS y ellos los modifican en Stata. Entonces, casi siempre si el editor es así como muy meticuloso, medio obsesivo compulsivo, pues sí le pide a uno los gráficos y ellos lo modifican. Pero al menos yo en mis publicaciones casi siempre puro SPSS. Hasta ahorita ya me he dado a la tarea de empezar el Prisma y Stata. El Prisma es de paga, ¿verdad? También. No. ¿Está bueno, libre? Es que a lo mejor a mí me lo compartieron sin problema. El link.
Si no, luego lo comparto. Y hay un gestor bibliográfico que se llama EndNote, no sé si lo han escuchado. Es como Mendeley, pero en fresa, pues, o sea, está muy interesante. Sí, y es un gestor bibliográfico muy, muy bonito, y ese también les permite hacer todo lo de referencias bibliográficas muy, muy padres, ¿no? No sé, por ejemplo, qué usen de análisis para cálculo de tamaño de muestra, ¿cuál programa estadístico usan? No lo sé. ¿Cuál usan normalmente? Pues yo lo hago así como a mano. No sé, Ay, la doctora ¿de verdad? Robledo, ¿qué programa usa? No. Ok. Es que hay unos programas, bueno, a mí en lo personal está el G-Power, la versión 3.1 es gratuita, y da unos gráficos muy, muy bonitos de los tamaños de muestra. Y ahí no solamente son los análisis de riesgos y proporciones, sino también les dan algunos análisis, sobre todo de asociaciones o incluso de supervivencia, por ejemplo. Está muy bonito el programa. No sé si fuera posible que, o sea, esta información que nos estás dando, si nos pudieras hacer llegar los enlaces. Ya tenemos un chat. No sé si se los puedas hacer llegar a la doctora Robledo y ya luego se los pasamos a todos los doctores, ¿sí? Para que también tengan más herramientas. Nada más que tienen que tener claro, o sea, para poder establecer muy bien lo del G-Power, por ejemplo, pues sí traten como, primero, bueno, no sé si ya vieron diseños metodológicos o los diseños de los estudios, pero sí tienen que tener muy claro qué es lo que quieren para que entonces puedan, porque el programa sí les pide qué es lo que ustedes quieren, ¿no? Como tal. Ok. Sí, eso lo vimos la clase pasada. Sí, pues si son observacionales, si son finalmente de intervención, pues ya como los distribuye Arvizu, ¿no? El doctor Arvizu. Pero bueno, ya sería cuestión de ustedes cómo lo lleven. Bueno, no sé, ¿hay alguna duda, pregunta? Pues nadie más escribió nada. No sé, doctora Robledo, ¿quieres agregar algún comentario? Pues no, ya, Juan Carlos, muchas gracias. La verdad es que quedó todo muy claro, y la forma en la que lo presentaste, pues la verdad muy práctico. Gracias, y ya nada más pues esperando que me envíes estos programas para que yo los pueda reenviar. Sí, para que los tengan y los apliquen. Claro, con gusto. Bueno, pues muchísimas gracias nuevamente, Juan Carlos, y No, pues ¿de muchas qué? gracias a todos. Hasta luego, buena tarde. Nos vemos pronto, hasta luego. Hasta luego.